Vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy, nuestro tiempo de meditación en la palabra. Ya hoy sí les prometo que terminaremos el pasaje del centurión romano. Y bueno, hablaba con algunos hermanos que han tenido algunas dudas, me han hablado para hacerme saber sus dudas. Y bueno, los invitamos, si tienen alguna duda, estamos dispuestos a platicar, a seguir meditando la palabra del Señor con algunos hermanos en los cuales también con esa hambre, ¿verdad?, de conocer más de la palabra, pues nos hablan expresando sus dudas, lo cual les agradecemos porque pues nos hacen también sentir que le ponen especial atención, que toman seriedad al estudio de la palabra y, y bueno, eso es importante. Ya es la última parte de ese pasaje de la sanidad del siervo romano, del siervo del centurión romano, y se encuentra en Mateo capítulo 8, verso 10 al 13. Mateo capítulo 8, verso 10 al 13. Hablamos la semana pasada y entre semana también de la autoridad espiritual de Jesús, cómo relaciona el centurión romano las obras de Jesús con una autoridad, ¿verdad? Y está relacionado esto con lo que dice Mateo en la última parte del capítulo 7, ¿no? Lo que para nosotros es la última parte del capítulo 7. Jesús hace y enseña con autoridad, es decir, con la cobertura, con la unción del Espíritu Santo, por cuanto Él es el Mesías, Él es el ungido. La palabra ungido significa Mesías, o Mesías significa ungido. La gente reconoce la unción de Jesús en el sentido de que Él es el ungido. Reconoce también que las palabras de la ley se están cumpliendo en Jesús, porque al hablar de el Mesías hay una referencia a un hombre que habría de venir con, con el poder del Espíritu Santo a predicar el año agradable del Señor. Lo dice Lucas. Entonces ahora el centurión, eso lo hablamos la semana pasada, les dice a Jesús que aunque él no es digno, conforme, ¿verdad?, a las costumbres y el ritualismo de los fariseos, a la misná, él no es digno de ser recibido en su casa por cuanto era gentil. Cuando Jesús se ofrece a ir a sanarle, entonces reconoce que la autoridad de Jesús es suficiente para que lo que Él ordene se cumpla. Y la autoridad de Jesús entendimos y lo mencionamos que no fue recibida de manera formal por cumplir con ciertos credenciales o tener las credenciales que una institución humana le hubiera dado, sino que la autoridad que Jesús tiene está fundamentada en las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo, ¿no? En aquel bautismo Jesús fue ungido como el Mesías. Podemos entonces entender, aunque suene raro, Jesús es Dios desde la concepción, pero el ministerio no lo ejerce, por eso no sabemos de ningún milagro. De acuerdo a los evangelios canónicos, no sabemos de ningún milagro previo, ¿verdad?, al momento de su ministerio, de iniciar el ministerio. Y el ministerio lo inicia después de que es bautizado, que el Espíritu Santo lo unge, que él va al desierto para ser tentado por Satanás. Él vence la tentación y empieza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, Jesús es el Mesías después del bautismo. Jesús es el Cristo, el ungido, después del bautismo. No hace ningún milagro antes, ¿verdad?, de ser ungido por el Espíritu Santo. ¿A qué nos refiere todo esto? Bueno, que Jesús vivió como cualquier ser humano.
con las debilidades de cualquier ser humano, pero realiza los milagros como quien le ha sido otorgada una autoridad especial y una autoridad espiritual. Y eso es lo que vimos la semana pasada, y el miércoles estuvimos hablando también en qué sentido la autoridad es autoridad. El miércoles hablamos de que la autoridad no significa imposición, no significa arbitrariedad, no significa prepotencia o no significa ser déspota, sino la autoridad es una manera en la cual la Biblia nos enseña de que alguien nos protege. Y el primer ejemplo que vimos, o la primera figura de autoridad que tenemos los seres humanos, son los padres, que nos han sido dados, puestos como autoridad al ser humano, son la primera figura de autoridad para protegernos. Y bueno, todo eso hablamos la semana pasada y el miércoles. Así es que agradezco a Dios que nos da la oportunidad de meditar en la palabra. Y ahora Mateo capítulo 8, verso 10 al 13, que es la última parte de este pasaje, dice lo siguiente: al oírlo Jesús, después de que el centurión le dice, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y lo que tú digas, por cuanto hay poder en ti, hay un reconocimiento del poder de Jesús que está obrando por el Espíritu Santo. Si lo que tú digas será hecho, porque yo soy hombre, ¿verdad? También que está bajo autoridad, o que tiene también que tiene a sus soldados bajo autoridad, y si yo le ordeno una cosa a mis soldados, ellos lo tienen que hacer. Y entonces Jesús, después de que escucha esto del centurión, dice que se maravilla. El versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces hemos hablado de la disposición ya de Jesús para hacer un acto de amor, ¿verdad? Al ir, o al querer ir, al estar dispuesto a ir a sanar al siervo de una persona que seguramente provocaba el desprecio, el menosprecio, el rencor y la amargura, ¿verdad?, de sus compatriotas, como era un centurión romano. Era el enemigo directo, era el representante del imperio que ahora los estaba oprimiendo, y ya hablamos en algún momento de lo que eran los impuestos en aquel tiempo. Ahora los impuestos se supone que están destinados, ¿verdad? Eso lo mencionamos, se supone que ahora los impuestos están destinados para mejoras de la comunidad o de los pueblos, de los municipios, pero en aquel entonces los impuestos no eran destinados para ellos, sino que verdaderamente eran un tributo que se le daba al pueblo que llegaba y conquistaba, al rey, al emperador, a ese gobierno que llegaba y se imponía sobre otro pueblo más débil. ¿Sí? Entonces era como un tipo de botín, ¿verdad?, injusto. Hoy nos podríamos quejar de los impuestos como injustos porque no cumplen con el propósito por el cual nos han sido impuestos. Pero en aquel entonces los impuestos eran totalmente una manera en la cual el pueblo seguía siendo oprimido por el imperio. Entonces Jesús tiene esa disposición para escuchar la necesidad del centurión y hacer algo. Propone visitarle, propone ir a sanar al siervo del centurión, escucha sus motivos, ¿verdad? Y ante la fe del centurión, él alaba o se maravilla de la fe y se dirige a los discípulos. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que después de que escucha al centurión, se maravilla y le dice a los que están a un lado de él, a los que le siguen: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe.
Ahora, el colmo para los que seguían a Jesús, que tenemos que entender esto, para los seguidores de Jesús, incluso los que vendrán a ser sus apóstoles, incluido Pedro, incluidos, ¿verdad?, Judas Iscariote, que muy probablemente era un celote, eran esos revolucionarios que estaban en contra del imperio romano, pero que intentaban librarse a través de la fuerza de ese imperio. Y contrario a la idea que tenía el pueblo del Mesías, contrario a la idea que tenía los fariseos y los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, de lo que vendría a ser el Mesías, como alguien que vendría a liberar al pueblo, es decir, vendría a ser un líder político. Jesús no estaba llevando al pueblo a que tuvieran una idea de lo que él no era. Por eso cuando alimenta, y lo veremos más adelante, cuando alimenta al pueblo, ellos consideran nombrarlo líder y él se aparta. Cuando Pedro, después de que Jesús les revela, después de que Pedro menciona que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús les revela el propósito del Padre, de que habría de padecer y ser muerto en la cruz, y Pedro le dice, nunca te acontezca tal cosa, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro está refiriendo, ¿verdad?, de alguna manera, que pues de acuerdo a lo que ellos como pueblo esperaban, pues era ilógico que Jesús fuera a la cruz. Y cuando llegan a arrestarlo, Pedro trae una espada en la mano. Ellos tenían una idea totalmente distinta de lo que era el Mesías, como alguien que vendría a imponerse, a liberar de la opresión y a imponerse sobre los demás pueblos. Y entonces cuando Jesús, que ve la fe del centurión, ve cómo este hombre verdaderamente cree en Jesús, se refiere a los que le seguían, le dicen, no he hallado más grande fe que este hombre. Pues yo creo que es como que el colmo para los judíos, hermanos, que seguían a Jesús, y aún más para las autoridades, ¿verdad?, de la vida pura, los saduceos. De hecho, la palabra saduceo viene de Sadoc, que era un sacerdote, y significa recto. Entonces, a los saduceos se les conocía, por así decirlo, como los rectos o justos, y a los fariseos eran los conocidos como separados de los demás. Escuchar las autoridades formales de alguien que empieza a hacer milagros, de alguien que empieza a hacer señales, de alguien que empieza a enseñar doctrina, de alguien que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que uno que no es de ellos, que un gentil, que un incircunciso, y no solamente un gentil o incircunciso, ni siquiera era prosélito, ¿verdad?, que alguien que ni siquiera, ¿verdad?, debería ser contado dentro del pueblo de Dios, que ni siquiera debería ser considerado como parte del pueblo de Dios, por cuanto era la representación del imperio que los oprimía, dijera ahora Jesús, no he hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre. Bueno, esto fue, para los que lo seguían, yo me imagino que esto fue algo chocante, algo que sin duda, hermanos, los hizo pensar en la veracidad o en la verdadera autoridad de aquel a quien estaban siguiendo. ¿Cómo es posible que a este hombre, que enseña tan bonito y que predica tan bonito, se le ocurra decir que uno que no es de los nuestros tenga fe, crea? Para la gente fue esto... Para estos saduceos y fariseos fue escuchar que gente que no era pueblo habría de salvarse. Era escuchar también para los saduceos y los fariseos que gente que no cumplía con los estándares de la nacionalidad. Y como les decía, no era prosélito ni siquiera, no nos dice este pasaje, que el centurión romano
fuera prosélito. Es decir, alguien que haya adoptado las costumbres, se haya circuncidado y haya decidido, ¿verdad?, aceptar a la religión o al rabinismo, al judaísmo rabínico como su religión. No es así. No es así. Y escuchar de Jesús, no he encontrado mayor fe que él. Fue algo chocante. Y escuchar para ellos que gente que seguramente debía ser condenada por cuanto representaban al imperio opresor, ¿verdad? Al imperio romano. Todo esto, hermanos, es chocante para los que escuchan decir a Jesús, no he hallado mayor fe. No he hallado mayor fe. Pongámonos a pensar en quiénes podrían significar para nosotros personas que no estarían en el reino de Dios en un futuro. Solo por su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de llevar su vida en algún momento. Nosotros pensaríamos, ¿verdad? Tal vez, hay muchos cristianos tal vez que pensarían que no podría haber personas de otras religiones o afiliaciones religiosas que no fueran cristianas o que no fueran evangélicas que pudieran entrar en el reino de Dios. Es que los verdaderos cristianos o los verdaderos hijos de Dios, y le ponen una lista de las cosas que tienen que hacer, le ponemos una lista de las cosas que deberían hacer, son estos. Enlistamos, ¿verdad? Y catalogamos a un hijo de Dios cuando cumple estas cosas. Cuando la Biblia no enseña eso. Es decir, la Biblia no enseña que por hacer esto o aquello voy a ser salvo, seré incluido. Sino que es la fe la que nos permite ser incluidos en el proyecto del reino de Dios. Y claro que una persona con verdadera fe da frutos de fe. Pero no es al revés, no es que primero vienen los frutos, ¿verdad? O que son los frutos lo que me van a salvar, sino es primeramente la buena voluntad de Dios al enviar a su propio Hijo por nosotros, pero nuestra aceptación, nuestro deseo de formar parte del proyecto del reino de Dios, el aceptar por la fe al Señor Jesucristo es lo que nos incluye en ese proyecto del reino. Y entonces ser incluidos en el proyecto del reino y ser sinceros, honestos en ese deseo de entrar en el proyecto del reino de Dios produce frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahora, este rabino, ¿verdad? Para algunos, porque cuando dice en la última parte del capítulo 7, y se admiraban de su doctrina porque enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, pues es que consideraba a la gente que era un rabino. A Jesús ya lo consideraba como un maestro. No había ido a ninguna escuela oficial, como ya lo mencionamos antes hablando de la autoridad. No había ido a ninguna escuela oficial. Jesús, por su propia cuenta, y lo mencionamos la semana pasada, se había dedicado, le había puesto diligencia al estudio. Y tal vez una vez a la semana nada más. Desde pequeño, desde muy pequeño hasta la edad adulta, una vez a la semana le daba importancia al estudio de la palabra. Jesús no sabía lo que sabía porque hubiera ido a algún lugar especial, porque había estado en alguna escuela especial, o porque incluso, ¿verdad?, siendo Dios, pues todo lo sabe. No, Jesús se limitó a lo humano, y él tuvo que aprender, él tuvo que crecer en el conocimiento de Dios, como nos dice Lucas, ¿verdad?, que el niño crecía en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Él tenía que aprender, él tenía que pasar por ese proceso de la reflexión. Y por eso enseñaba de tal manera, porque había tenido la diligencia para estudiar la Escritura y porque también había sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces,
¿cómo era posible que ahora este maestro o este supuesto maestro, así lo consideraban los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, dice, ¿cómo es posible que este hombre se atreva a decir que del oriente y del occidente, es decir, los gentiles, esto significa los gentiles, vendrían a la gran fiesta del cual participaría el reino de Dios, los hijos de Dios? Mire, hay algo por lo cual yo digo, por lo cual yo le menciono la gran fiesta, vamos a hablar del banquete del reino de Dios. No sé si usted le presta atención a lo que lee en la Biblia, se tendría que hacer muchas preguntas. Si usted le presta atención a lo que lee en el texto bíblico, se tendría que hacer muchas preguntas. Mire, por ejemplo, el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de los cielos. No sé si había puesto a pensar por qué dice y se sentarán. ¿Por qué dice y se sentarán en el reino de los cielos? Se había puesto a pensar en ello, se había cuestionado, o sea, ¿dónde se van a sentar? ¿De dónde los van a reunir? Más adelante, ¿verdad? La Biblia nos habla del juicio de las naciones, ahí en Mateo también Jesús cuando habla de la separación entre las ovejas y los cabritos. Pero ¿por qué aquí menciona que en el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios? Hay algunas Biblias que tristemente mencionan como si hubiera una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Es lo mismo, solamente que recordemos que Mateo menciona el reino de los cielos porque para ellos, siendo un evangelio, un tratado que fue escrito para judíos, cuyo recipiente eran algunos judíos, pues se limitan a no mencionar, ¿verdad?, el nombre de Dios de una manera libre. En el caso de Lucas se menciona directamente el reino de Dios. Es lo mismo, no hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, es lo mismo. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el momento escatológico en el cual habremos de disfrutar de una manera plena el pueblo de Dios, los hijos de Dios, de la presencia y la comunión con Dios. Eso es, después de la resurrección. ¿Y por qué le digo que aquí se está refiriendo a ello? Porque dice, se sentarán como Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres es una fórmula que se utiliza para hacer una referencia a la posteridad y a la nueva creación. Recordemos que en algún momento, cuando le preguntan a Jesús, bueno, hubo un hombre que se casó con cierta mujer, pero muere, y pues de acuerdo a la ley, su hermano es el que tiene que casarse ahora para darle sucesión, ¿verdad?, descendencia. Y entonces le dicen, en los tiempos postreros, esto lo preguntan los saduceos, que eran personas que no creían en la resurrección, porque ellos solamente se basaban en el Pentateuco. Si usted presta atención también al Pentateuco, jamás de manera explícita se menciona la resurrección. Tenemos que entender la Biblia y la revelación de Dios de una manera progresiva. Es decir, hay muchas cosas que en el Pentateuco y los libros históricos, y sobre todo en el Antiguo Testamento, no están muy claras y que vienen a explicarse en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Por ejemplo, Hebreos dice que el tabernáculo era símbolo, ¿verdad?, de lo que habría de venir, una sombra de lo que habría de venir. ¿Y quién es la sustancia? ¿Quién es la persona? Pues es Jesús. Entonces, los saduceos no creían, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos, por cuanto en el Pentateuco ellos solamente aceptaban como inspirado el Pentateuco, la ley de Dios, la Torá. Dice, por cuanto en el Pentateuco no viene explícitamente la resurrección, pues esto no es cierto. Y entonces Jesús les rebate y les dice, bueno, pero no han leído que cuando se revela el Dios, cuando se revela Dios a Moisés, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, si no hay una referencia explícita a la resurrección, Jesús le dice,
Sí lo hay de manera implícita. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué menciona yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Entonces dice y luego explica, ¿verdad? ¿No? Y están errando porque no conocen las Escrituras, ignoran las Escrituras, no profundizan en las Escrituras y también desconocen el poder de Dios, porque ustedes solamente se basan en lo que es, se puede conocer a través de la experiencia física del momento. Y dice, porque en el tiempo, en el reino, ¿verdad? En la resurrección, dice, pues no se casarán. Serán como los ángeles. No se casarán. Entonces no va a ser de nadie. Esa mujer no va a ser de nadie. Entonces, cuando leemos aquí un Jesús que dice, y se sentarán, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, está haciendo una referencia al tiempo escatológico del futuro, de la resurrección. Y lo que está diciendo Jesús es que del oriente y del occidente, es decir, los gentiles habrían de sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Es algo revolucionario para los que están escuchando en ese momento. ¿Cómo es posible que alguien que es gentil se vaya a sentar a la mesa? Tal vez en otro tiempo, si hubiéramos sido así bien religiosos, diríamos, ¿cómo es posible? Yo no creo, si fuéramos bien religiosos, diríamos, yo no creo que en la resurrección me voy a encontrar con un católico. Si fuéramos bien religiosos. Y que Jesús nos dijera, bueno, llega una persona, que Jesús tuviera nuestro tiempo, y llegara un católico y le pidiera algo al Señor, y el Señor, que el centurión en lugar de ser un centurión fuera el católico, y el Señor le dijera, bueno, este hombre tiene más fe que muchos cristianos. Es increíble. Porque la salvación no es por obra. No estoy a favor de todos los errores doctrinales que puedan tener diferentes corrientes e iglesias o asociaciones religiosas. No estoy a favor de ello. Pero si hay algo esencial, es que lo que salva es Jesús y la fe en Jesús. Y Jesús está diciendo en este momento que el centurión, alguien que ha oprimido y que seguramente ha lastimado a algunos del pueblo de Israel, estaría sentado a la mesa. Y voy a hacer referencia otra vez a aquel ladrón. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, y yo me ponía a pensar en toda esa gente a la cual lastimó el ladrón o asesinó el ladrón. Tal vez fue homicida. Dice que ahí en la cruz ponían en medio, según las costumbres de la sentencia, ponían en el centro al peor de los criminales. Ahí está Jesús, en medio de dos criminales. Y a la cruz no iba cualquier persona, iban verdaderos criminales. Y que Jesús le diga a uno de ellos, hoy estarás conmigo en el paraíso, es chocante para nosotros. Y podría tal vez ser chocante para los familiares de ese ladrón. Póngase a pensar usted. Los familiares de las víctimas de ese ladrón, porque ese ladrón, insisto, pudo haber sido un homicida. ¿Y cómo es posible que Jesús le diga, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué Jesús le dice eso? Bueno, porque en esa condición en la cual él entendía que necesitaba el auxilio divino, él se entrega a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dejó detrás sus errores, sus faltas, sus pecados, su falta de perdón, su odio, su ira. No sé por qué hizo lo que hizo, ni sabemos qué pecados o qué crímenes realizó. Y fue capaz de decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice en un acto de misericordia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé, yo me pongo a pensar, si yo fuera familiar de una víctima, yo le decía, Señor Jesús, ¿cómo es posible que le digas a este hombre que está pagando justamente por sus fechorías que hoy estará contigo en el paraíso? Ahora imagínense a las víctimas
que tal vez están, ¿verdad? Fueron hombres que murieron injustamente y que pusieron su fe en el Señor. Imagínense las víctimas sentados a la mesa del gran banquete, porque se sentarán, ¿verdad?, con Abraham, Isaac y Jacob, y ver a un lado que está su victimario. ¿No les sorprende eso? ¿No les sorprende? Bueno, eso es lo mismo que los que le seguían entendieron cuando escuchan a Jesús decir: no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Y les aseguro que vendrán de otros pueblos, del oriente y del occidente, serán reunidos para que se sienten a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, insisto, para los judíos, sobre todo en los tiempos de Jesús, tenían una idea, conforme empezaron a ir progresando en su reflexión teológica. Ellos tenían la idea de un banquete, es decir, de un momento en el cual Dios, Jehová, habría de establecer su reino en la tierra. Y todos serían resucitados, todos sus hijos, el pueblo sería resucitado y se impondría sobre las demás naciones. Y entonces, cuando escuchan que alguien que no es pueblo se sentará a la mesa, esto rompe paradigmas, rompe ideas. Y Jesús empieza a enseñar cosas que a muchos no les gustan. Nuestra experiencia debe coincidir con Abraham, Isaac y Jacob. Mire, porque Abraham, Isaac y Jacob, para empezar, no eran judíos. Usted póngase a pensar en esto. Abraham no era judío. No era judío. Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos. Si hacemos una investigación a través de la historia, pues y el mismo texto bíblico, ¿verdad?, que él era de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y era un pagano. Abraham era pagano. Llegó el momento en el cual él tuvo una revelación, nos dice la escritura en Génesis capítulo 12, en la cual entendió a través de las circunstancias cómo Dios le hablaba. Y a través de cada circunstancia él entendía y escuchaba a Dios en las circunstancias de la vida. Por ejemplo, otro ejemplo, además de cuando sale de su tierra y de su parentela, él entendió que Dios lo había sacado. Él entiende que Dios le había hablado a través de esas circunstancias de la vida. Y otro momento en el cual él entiende también que Dios le habla a través de una circunstancia es cuando Lot y él deciden tomar caminos separados. Y aunque Lot escoge la mejor parte de la tierra o el lugar más próspero y de más bonanza en la tierra, y él pues le da el permiso a que su sobrino, que se supone que al ser menor que él y estar bajo tutoría de él, pues no tendría que escoger primero, él decide que él escoja, él entiende que Dios le ha dado la otra tierra. Entonces él entiende que Dios le habla también a través de las circunstancias de la vida. Entonces, la vida de Abraham es una vida de fe. Es una vida en la cual él empieza a entender el camino y el propósito de Dios y la bendición de Dios a través de las circunstancias de la vida. Pero él tiene que crecer en el conocimiento y en la comunión con Dios, porque vemos que hubo momentos en los cuales comete errores, pero tiene que volver a erigir un altar para adorar a Dios, es decir, volver a tener comunión con Dios para entender la voluntad de Dios, entender por qué Dios lo ha sacado de su tierra y de su parentela. Entonces, nuestra experiencia coincide con las experiencias de los primeros patriarcas, ¿no? O sea, pertenecemos a una humanidad dispersa. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los mexicanos? ¿Los estadounidenses? Tristemente hay muchos que creen que Estados Unidos es el nuevo Israel. Y tristemente hay muchos cristianos, pues, que están de alguna manera, pues no se han metido realmente a entender la Biblia, que creen que Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que cree en Jesús. Y Jesús es lo que está diciendo: serán reunidos de oriente y de occidente. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Se sentarán a la mesa en la resurrección.
Y esto choca con la idea de los judíos, porque los judíos tienen una idea etnocentrista, de decir, no, es que nosotros en el final escatológico, al final de los tiempos, nosotros nos impondremos sobre las demás naciones. Y por eso creían, y siguen esperando ahorita los judíos, no es Israel propiamente, son judíos, ellos siguen esperando a su Mesías, que los liberará, y más que liberarlos, ya son libres, en este momento son libres, no hay ninguna nación que se imponga sobre ellos, sino que siguen esperando al Mesías que se imponga políticamente sobre las demás naciones, y entonces Israel venga a ser cabeza de todas las naciones. Y eso no dice el texto. El texto dice que de oriente y de occidente serán reunidos en un solo pueblo, en una sola reunión escatológica al final de los tiempos. Entonces nosotros somos esa humanidad dispersa. Nosotros escuchamos a Dios en las circunstancias de la vida. Dejamos y hemos dejado nuestra tierra y nuestro pueblo. Hemos tenido a veces que dejar por fe en Jesús. Hemos tenido que dejar la familia. Porque hay familia que no cree en el Señor, y no es porque nosotros no queramos estar en compañía y en comunión con ellos, pero cuando creemos en el Señor, somos rechazados. Dejamos amistades por amor al Señor. Es decir, que a veces las amistades, bueno, ya ni te invito a las fiestas, ya no te invito a nada, porque tú no haces lo que nosotros hacemos. Tú eres punto y aparte. Y hemos recibido también, al igual que los patriarcas, un pueblo, una tierra y una promesa, como símbolo, ¿verdad?, de la vida eterna, del final de los tiempos. Entonces Jesús lo que está enseñando aquí, a través del capítulo número 8, verso 11, es que no importa la descendencia, no importa de dónde vienes, no importa la familia. El centurión, hermanos, es un ejemplo de ello. Isaías capítulo 56. Es un pasaje bíblico que en un primer momento significó algo para los que leyeron este pasaje, los que escucharon este pasaje de Isaías. Es decir, que vamos a leerlo, Isaías 56, versos 2 al 7. Bueno, es del 1. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré en mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire, algo que debemos tomar en cuenta cuando leamos la Biblia. Mire, la Biblia fue preservada durante muchos siglos. Y fue transmitida durante muchos siglos. Para que un texto sea preservado y transmitido durante mucho tiempo, debe haber tenido sentido para los que lo leyeron y los que lo oyeron. Entonces, hay un primer momento de este pasaje. El primer momento es que muchos ubican este pasaje en el tiempo del regreso del exilio. Cuando regresa el pueblo de Israel del exilio babilónico, se encuentra con una multidiversidad de pueblos, en medio de una multidiversidad de pueblos en los cuales
hay de todo tipo de gente. Y al tener un orgullo nacional, por así decirlo, aquí Isaías nos está hablando de la universalidad de la salvación de Dios. Cuando Jonás, y usted va a entender esto perfectamente, cuando Jonás es llamado para ir a predicar a Nínive, él se niega a ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque dice, mira, si voy y les predico a Nínive, y lo dice al final del libro, ¿verdad? Y Nínive se arrepiente por la predicación, Dios los va a perdonar y no los va a destruir. Entonces ya el libro de Jonás es revolucionario para el pueblo de Israel, que tienen un orgullo nacional. Y no entienden que Dios no es Dios de un pueblo. Usó un pueblo para traer un mensaje. Y usó un pueblo para traer un Salvador. Y lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿no? Pero el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad. Dice en la Biblia, ¿verdad? Que Él no quiere, en el Nuevo Testamento ya, en una progresión también de la revelación, dice, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Pedro, ¿verdad?, va a la casa de Cornelio y lo mandan llamar y dice, ¿por qué haces eso? Y dice, es que tuve una experiencia espiritual en la cual bajaba un lienzo y el Señor me dice, mata y come. Y le digo, Señor, ¿cómo es posible que me pidas eso? Yo no soy hombre impuro y nunca he comido cosa impura. Y le dice el Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y entonces le repite la experiencia y le dice, mira, va a venir una compañía de personas a buscarte para que vayas a la casa de un romano. No dudes en ir a él. No dudes en ir a esa casa y predicarle. Y cuando va, predica, reciben el Espíritu Santo sin ser circuncidados, sin ser purificados y en un lugar inmundo. Y lo manda a llamar y dice, a ver, ¿qué pasó contigo, Pedro? ¿Por qué andas haciendo cosas que no debes? Les explica la revelación y de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al testimonio del Espíritu Santo, dicen, nos ha parecido bien el Espíritu Santo de nosotros. Y luego encuentran las Escrituras que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de lo que las Escrituras ya habían dicho anteriormente. Pero en un primer momento significó una cosa. Pero por cuanto la Biblia, la Escritura es trascendente, tiene un mensaje trascendental, ahora esto significa también esto. ¿Entendieron ellos? Ahora sí entendemos que el profeta David, ¿verdad? Se habló del profeta David que restauraría el tabernáculo. Porque en el tabernáculo de David no había, ¿verdad?, una división entre el lugar santísimo y el lugar santo, entre también el atrio, ¿verdad? Y no había un lugar donde tenían que entrar la gente por el altar de bronce. No. Dice que había levitas, estaba el arca del pacto, y había levitas alabando al Señor alrededor del arca del pacto. Entonces, perdón, todo esto ellos lo empezaron a entender conforme empezaron a ver cómo el pueblo, que se supone que no era pueblo, empieza a ser salvo. Pero ya Jesús lo había enseñado. Otro aspecto que tenemos que entender es que los evangelios fueron escritos después de muchas cartas de Pablo. No fueron escritos primero los evangelios, primero fueron escritos muchas cartas de Pablo, después los evangelios. Entonces, ellos entendieron a través de las Escrituras, y lo dice aquí Isaías, había un primer momento en el cual el pueblo al regresar del exilio, pues no le va a tener que quedar de otra más que convivir también, pero eso no es así como que, bueno, pues ya que, sino que dice Dios, está diciéndole, el extranjero y el eunuco van a convivir con ustedes. Y yo los voy a aceptar en mi templo. Dice, solamente que no profanen mi sábado. Aquí hay un símbolo muy especial y le invito a que usted lea Hebreos, porque dice que la salvación es el reposo de Dios. Y reposo siempre es sábado. Entonces hay una referencia entre lo que es el reposo, que es la salvación, la vida en la gracia, y lo que pudo haber significado para el pueblo el sábado. Ellos lo vieron de una manera muy religiosa, muy legalista.
Pero el mensaje no era a que hay que guardar el sábado. Los sabatistas tristemente mencionan que hay que guardar el sábado, porque el que no guarda el sábado pero guarda el domingo, pues es el diablo. El domingo es de la marca de la bestia. Y a ese extremo muchos cristianos a veces también llegan, ¿verdad? Tomando literalmente las palabras. Pero hay un mensaje trascendental. Y el mensaje trascendental aquí de Isaías 56, 1 al 7, es que de los confines de la tierra el Señor había de juntar a su pueblo. Por gracia. Por gracia. Dice, el extranjero y el eunuco me adorarán, me servirán. El eunuco es una forma de imagen de esclavo. Los esclavos no podían tener nombre. Mire, fíjese lo que dice. Versículo número 5, 4 y 5. Dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Los siervos, los esclavos no tienen lugar en las casas. Dice, dentro de mis muros, dice, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Los esclavos no tenían identidad. Los esclavos eran solamente parte del montón de cosas que pudiera tener un hombre en su casa, ¿no? Del inventario. Y Dios dice aquí, les voy a dar un nombre. Entonces el mensaje trascendental es que Dios desde la eternidad ha querido la salvación para todos. Pero esto no lo podían entender los judíos, hermanos. Por eso cuando Jesús les dice, en Israel no ha hallado tan grande fe como la de este hombre, es un mensaje revolucionario. Y es un mensaje revolucionario también escuchar no solamente que no hay grande fe, sino que del oriente y del occidente habrían de venir a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, que bueno, ya en la época de los tiempos de Jesús, ellos habían plasmado la idea del banquete como esa reunión en el final de los tiempos en los cuales Dios establecería su reino. Y menciona que en ese banquete están incluidos los gentiles. Y se sorprenden. Se sorprenden. Entonces, ¿dónde queda el orgullo nacional? Miren, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los palestinos. Yo he escuchado muchos cristianos hoy que dicen que por cuanto Israel es el pueblo de Dios, Israel tiene derecho a matar a diestra y siniestra palestinos. ¿Será? Si Jesús dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y el que te pida, ¿verdad? Vestido, pues no le des solamente el vestido, dale también la capa. Y el que te obliga a llevar una milla, no le lleves una, llévale dos. Entonces, ¿cómo es posible que algunos piensen que verdaderamente solo el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Ahora, ¿y cómo es posible que digamos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y que nosotros también somos la iglesia, somos el pueblo de Dios? Póngase a pensar en esto. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? ¿Dos o una? Hay una sola esposa. No estamos a favor de la poligamia. Sabemos que el orden de Dios es la unión entre un hombre y una mujer solamente. Un hombre y una mujer. Y todo lo que ello implica, ¿no? Y entonces Jesús está aquí diciendo que todos serán parte de un pueblo, del oriente y del occidente. ¿Dónde queda el orgullo nacional? En el banquete entonces del reino, todos los de la fe, porque eso menciona, estarán sentados con Abraham, Isaac y Jacob, serán incluidos. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, insisto, no eran judíos, hermanos. No eran judíos. Y no hablaban hebreo, tampoco hablaban hebreo. Hablaban muy probablemente un idioma que se llama el acadio. Entonces, no importa, Jesús está hablando aquí, no importa la nacionalidad. Pero lo que sí dice, en el capítulo número 12, también es revolucionario. No solamente incluye a los que se supone que no deberían estar incluidos. El gran amor de Dios incluye
a los que se supone que no cumplen con mis estándares de lo que es santo y lo que no es santo, sino que incluye a aquellos que han creído, sea blanco, negro, amarillo. Pero el verso 12, fíjese lo que dice, todavía más revolucionario Jesús, en ese sentido, es una revolución teológica. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo? Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Bueno, los judíos se consideraban hijos del reino. ¿Por qué? Recordamos a Pablo. Cuando les habla a los filipenses, cuando les dice cuídense de los perros, está hablándose a los judaizantes. Ahora tristemente también escuchamos a tantos cristianos distraídos que le dan un valor impresionante a lo judío. Y Jesús dice no. En Juan capítulo 1, verso 9 al 13, ¿verdad? Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos del reino se consideraban a sí mismos los que habían nacido, ¿verdad?, en alguna del linaje de alguna de las tribus de Israel. Y recordemos, volviendo al punto de Pablo, cuando Pablo le habla a los filipenses, le dice, cuídense de los perros, es decir, cuídense de los judaizantes, los que mutilan el cuerpo. Pablo dice, bueno, si ellos tienen de qué gloriarse o pretenden gloriarse en la identidad nacional, yo más, dice. Circuncidado el 8º día, de tal tribu, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley de Dios. Dice. Pero todo esto se lo he tomado por basura. Y Jesús está diciendo aquí que no es la identidad nacional, al decirle que los hijos del reino serán echados fuera, los que los hará parte del proyecto del reino de Dios, sino es la fe. Porque recordemos que se maravilló de la fe del centurión. Dice, no he hallado tanta fe como la de este hombre en todo Israel. Pero en contrario, los hijos del reino van a ser echados fuera. Y es una imagen de la exclusión de las fiestas. Cuando alguien no es invitado a la fiesta, usted ha ido a lugares, a veces aquí en Monclova, ¿verdad?, en los lugares de donde somos cada uno de nosotros, hay fiestas en las cuales son tan exclusivas que no entra cualquier persona. Hay bodas a las cuales no entra cualquier persona. Tiene que entregar una invitación. Y a veces incluso hasta la invitación dice, no niños. El que invita se reserva su derecho de admisión. Y por ejemplo, si a mí me entra una invitación en la cual dice, no niños, pues claro que veo la manera de que alguien me cuide a los niños, o si no hay la manera, pues de plano no asisto, porque no puedo ir con los niños. Entonces aquí la carta o la invitación, ¿verdad?, que me permite entrar al reino, a esa fiesta, ese banquete, es la fe. Es la fe. Porque es lo que está haciendo referencia a Jesús del centurión. No he hallado tan grande fe en todo Israel como la de este hombre. Y entonces también así muchos vendrán de otros lugares y entrarán en el banquete. Pero muchos también, por cuanto no creyeron, no entrarán. No entrarán. Y serán hijos del reino, por así decirlo. Serán israelitas, serán judíos. Habrán hecho su bar mitzvah. Dice, no importa, no van a entrar. Si algunos hijos del reino no van a entrar. Ojo que no soy antisemita. Si la única manera en la cual un judío puede entrar en el banquete del reino es creyendo en Jesús. Punto. Eso lo dice Juan capítulo 1. Mire, Juan capítulo 1, verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 9. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Pero los que han sido engendrados por ser judíos, pero no han creído, los que no le han recibido, dice, los que no creen en el nombre, dice, no pueden ser hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, Jesús está aquí presentando la enseñanza de que no es la identidad nacional lo que los va a hacer entrar en el reino. Y podríamos tal vez ahora aplicarlo a nosotros. Mire, podríamos tener un orgullo de una afiliación religiosa y pensar que por pertenecer a una afiliación religiosa ya estoy dentro del reino. No, que haber sido bautizado por una afiliación religiosa ya me hace del reino. No, que por haber nacido en una familia pastoral o una familia cristiana de 3, 4, 5, 10 generaciones de cristianos, protestantes, metodistas, bautistas, presbiterianos o lo que usted quiera, ya tengo asegurada mi entrada en el reino. No. No es la sangre, no es la afiliación, no es la familia lo que me da el acceso al proyecto del reino de Dios para ser invitado a ese banquete y sentarme a un lado de Abraham, Isaac y Jacob. Porque las cartas de Abraham, Isaac y Jacob no es fui judío, cumplí la ley, porque ni siquiera había ley. En los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob no había ley, hermanos. No había la ley de Moisés. La ley de Moisés vino siguiendo, ¿verdad?, la cronología tradicional más de 400 años después. Muchos más. Y entonces se pone uno a pensar, ¿verdad?, ¿qué es lo que realmente me da ingreso al reino? La fe. Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres de fe, con errores. Estaba reflexionando hace algunos días y en algún momento vamos a predicar de Jacob. Pero es increíble la manera en la cual Jacob fue un suplantador. Y no solamente con respecto a la relación con su hermano cuando le robó la primogenitura y la bendición del hijo mayor, sino en su trato durante mucho tiempo incluso. En su trato con Labán e incluso en su relación con Dios. Fue alguien que quería de alguna manera manipular la bendición de Dios. Pero fue la fe lo que ahora lo coloca dentro del reino. Fue la fe de Isaac lo que ahora lo coloca dentro del banquete del reino. Y Abraham fue la fe lo que lo coloca ahora dentro del banquete del reino. Y es la fe, hermanos, lo que usted y a mí nos coloca dentro del banquete del reino. No nuestra afiliación, no nuestra familia, no la sangre, no el pertenecer a un grupo en específico, sino la fe. Muchos, hermanos, tal vez si supiéramos de lo trascendental de tomar una decisión por Cristo, lo harían. Muchos, si supieran qué importante es tomar una decisión por Cristo, de poner la fe solo en Jesús, no en sus obras. Las obras no son lo que nos salva, son el producto de una salvación. Tomaría una decisión por Cristo. Pero la realidad, hermanos, es que confiar en sus propios méritos no da acceso al banquete del reino. Solo la fe. Solamente la fe. Y tal vez usted y yo, hermanos, vamos a dar una gran sorpresa. Y creo que va a ser grata porque cuando hemos entendido que mi acceso al reino de Dios es por la fe, entiende que no hubo nada que yo pudiera hacer. No hay ningún mérito en mí. Extender la mano, que es la fe, extender la mano y recibir el regalo de Dios no es mérito, no es meritorio. Entonces, extender la mano y tomar el regalo de Dios nos permite también el día en el cual estemos
en ese banquete con el Señor Jesús, que también lo menciona ya más adelante, en el Nuevo Testamento se menciona como las bodas del Cordero, en la cual nos dará gusto ver a aquellos que tal vez no pensamos que estarían. Nos llevaremos una grata sorpresa al ver a nuestro compañero de mesa. Tal vez alguien que no nos imaginábamos, pero qué bueno que creyó. Qué maravilloso que puso su fe en el Señor. Yo les ponía el ejemplo hace un momento de aquel criminal, ¿verdad? Al cual Jesús le da la promesa de hoy estarás conmigo en el paraíso, sentado en aquel banquete, tal vez a un lado de uno de sus víctimas. Y decir, fue por gracia. Fue por gracia. Ahora, no estoy suponiendo nada. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es la fe. Es la fe lo que me da acceso. Hermanos, en este tiempo, aprendamos a predicar y a hablarle a la gente de la necesidad de aceptar el regalo de Dios. No importando su afiliación, no importando la manera en la cual se conduce y cómo vive. Usted y yo no vamos a cambiar a la gente. El Señor los va a cambiar. Al Señor y el Espíritu Santo es el que le corresponde hacer la obra. Y es una obra que conlleva madurez, pero que también es voluntaria. Yo he sabido de muchos cristianos que tienen años y que tal vez me gustaría verlos con más madurez en la vida cristiana, o yo mismo me gustaría verme más maduro en la vida cristiana, pero mis decisiones a veces no han sido las que me han permitido tener mayor madurez. Y las decisiones de muchos cristianos también no han sido las mejores para tener mayor madurez. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio. Y fue el mandato de Jesús ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana, al homicida, al que está ahí en la calle, al que pasa pidiendo dinero. A todos. A todos debemos predicarles. A todos debemos mostrarles el amor de Cristo. Porque yo quiero ver mucha gente en aquel gran banquete. Y quisiera ver a aquellos de mis amigos que en algún tiempo o en este momento no han querido nada con Dios. Yo quisiera verlos en el gran banquete. Voltear a verlos y decir, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Sentado con Abraham, Isaac y Jacob.